Vamos a retomar donde nos habíamos quedado la clase pasada. La clase pasada habíamos terminado haciendo el tema de las búsquedas. Hicimos aquella búsqueda por el lado izquierdo que tenía aquel detallecito de que había que sumar uno y eso para que diera el resultado correcto, por el tema aquel de que íbamos cortando los elementos del vector. Y después nos dimos cuenta de que en realidad si lo hubiéramos pensado al revés, si hubiéramos cortado el vector desde el lado derecho, en realidad el problema era más sencillo, digamos. Entonces, algunos compañeros se acercaron al final de la clase pasada y me hicieron una pregunta, me preguntaron, ¿y qué pasaría si en realidad no queremos la primera ocurrencia de la izquierda, sino que queremos alguna ocurrencia en particular? Y como la verdad que es un ejercicio un poco más difícil y un poco más interesante, lo vamos a hacer para todos, así. Entonces se entiende, lo que queremos hacer es, ¿se acuerdan? En el pasado lo que hicimos es la primera ocurrencia, digamos, ¿no? Con devolver la primera de las ocurrencias nos alcanzaba. Como la letra era ambigua, no decíamos si era la primera de la izquierda o la de la derecha. Yo hacía un poco de trampa con eso para poderlo resolver por el lado derecho. Bueno, ahora vamos a ver la enésima ocurrencia del lado izquierdo. ¿Se entiende el problema que estamos resolviendo? ¿Ah? ¿Queda claro cuál es? Sí. O sea, lo que habíamos hecho hasta ahora era un buscar. Buscar el número 8 si está en el vector. Ahora lo que quiere... a ver si hacemos silencio. Y había que devolver la posición. Devolvíamos -1 si el elemento no estaba. Ahora lo que queremos es buscar la enésima ocurrencia, o sea, la tercera ocurrencia, la quinta ocurrencia del 8 en ese vector. ¿Ah? ¿Se entendió el problema ahora sí? Quiero la enésima ocurrencia de un elemento en un vector empezando desde la izquierda. Vamos a hacerlo empezando desde la izquierda. ¿Se entendió el problema que vamos a resolver? Bueno, entonces, como siempre vamos a empezar pensando el cabezal. Tan ruidosos hoy. Quiero hallar la enésima ocurrencia en un vector. ¿Cuántos parámetros de entrada tengo? El vector. La cantidad de veces que quiero que aparezca, el vector, ¿y qué más? Y el elemento que estoy buscando. ¿No? Tengo 3 parámetros. El mismo elemento, sí, si no largo ya me lo daría eso. O sea, si no estarías hallando el elemento que está en la posición n. Necesito saber qué elemento es el que estoy buscando. Es una búsqueda, pero en vez de buscar una ocurrencia, estoy buscando la enésima ocurrencia. Es como una búsqueda más general que la que resolvimos. Bueno, y el resultado es uno solo, que es la posición. La idea básica sigue siendo bastante parecida al ejercicio que veníamos resolviendo. Lo complejo ahora es esto de que tengo que tener las ocurrencias. Siempre les dije que esto era algo importante cuando resolvíamos estos ejercicios, que es entender en qué voy a hacer la recursión. ¿En qué voy a hacer la recursión? ¿Qué es lo que se va a ir achicando en cada uno de los pasos recursivos en este problema? Hay 2 candidatos, ¿no? El elemento va a ser siempre el mismo, así que este seguro que no es. Voy a hacer recursión en las 2 cosas. Voy a ir achicando las 2 cosas. A veces voy a achicar una cosa y a veces voy a achicar la otra. Pero la recursión... ¿Qué? El vector, a ver, el vector... Sí. Sí.
el vector es en todos los pasos, está bien. Pero en el número a veces voy a hacer recursión y a veces no. O sea, a veces lo voy a achicar y a veces no, digamos, ¿está? Pero estoy haciendo recursión en dos estructuras a la vez. Esto es distinto de lo que veníamos haciendo, que siempre trabajábamos sobre una cosa. Siempre había una cosa que era la que se achicaba y era claro que era eso. En el buscar era el vector. Yo achicaba el vector, llegaba al vacío. Bueno, ahora con achicar el vector solo no me alcanza, ¿está? Bueno, lo primero que voy a hacer es obtener el largo del vector. ¿Ah? Y, bueno, como siempre, debería identificar el o los casos base que tenga este problema. Casos base para este problema. Otra vez, a ver, lo estoy resolviendo igual que como estábamos resolviendo el buscar. O sea, si el elemento no pertenece o si está menos de n veces, entonces devuelvo menos 1. ¿Ah? Lo estamos resolviendo siguiendo un poco el mismo esquema del problema anterior que resolvíamos. O sea, si el elemento no está, en este caso me están pidiendo n veces, o sea que si no está n veces, también debería devolver menos 1. Está bien. Vamos a hacer eso después. Pero está bien esa idea. Vamos a pensarlo primero como si hiciéramos todas las operaciones, ¿está? Si hiciéramos todas las operaciones, nuestro caso base, digamos, el que es más natural pensar sería el caso vacío, ¿no? Si llego al vector vacío, es igual al ejercicio anterior, ya está. Tengo que devolver menos 1 porque no se cumplió que lo encontrara la cantidad de veces que lo necesitaba. ¿Ah? O sea, si el largo es 0, el resultado es menos 1. ¿Ah? Esto es lo mismo que veníamos haciendo hasta acá. ¿Este problema tiene algún caso base más? ¿Algún otro caso en el que debería cortar la recursión y no tengo que hacer más llamadas recursivas y puedo devolver un valor? ¿Cuándo? Está, pero eso lo dejamos para hacer. Acá lo que estamos asumiendo con esta solución que estoy haciendo hasta ahora es que se va a ir abriendo todo lo que se tenga que abrir y que cuando llegue al vacío se va a dar cuenta de que no puede devolver ese n, o sea que no puede encontrar esa posición. Después escribo el código al lado de lo otro. ¿Hay algún otro caso base? ¿Sí? Si yo tengo que encontrar si n es 1, digamos, si me queda 1 por devolver, y el primer elemento que está, o sea, si estoy parado acá quiere decir que el largo no es 0, o sea, si me queda 1 por devolver y el primer elemento es el que estoy buscando, entonces el elemento está en la posición 1. Es equivalente a cuando hacíamos la recorrida esa, la recursión, perdón, desde la izquierda, cuando llegaba a la posición del que tenía que buscar. Es exactamente equivalente a ese caso. Eso quiere decir, o sea, si n es 1 y b de 1 es elem, entonces el resultado es 1. Estoy buscando n veces el elemento. Ese n vale 1, o sea que me queda encontrar uno más. Si el primer elemento es ese, ya está. No tengo que buscar más nada. No me importa lo que haya en el resto del vector. ¿Se entiende eso? Es un caso base igual que el otro. Si no estoy en ese caso. Si no estoy en ese caso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que sé?
Una cosa que sé, porque estoy en un else de esto, es que el largo por lo menos es 1. ¿Qué más sé? Lo que sé es que estas dos condiciones no se están pudiendo cumplir a la vez. Claro. O tengo que buscar varios y podría ser que el primer elemento sea el que estoy buscando, pero tengo que buscar por lo menos 2, o es 1 y no está en el primero. ¿Lo ven eso? Si estoy acá en el else, es porque está negada esta condición y negada esta condición. Que esté negada esta condición quiere decir que por lo menos tiene 1 el vector. Negada esta condición, si se acuerdan de leyes de De Morgan y todo eso, pero si esto no se cumple es porque una de las dos condiciones es falsa. ¿Cuál puede ser que sea falsa? Bueno, o n es 2 o más, y puede ser que yo esté viendo el elemento que tengo que sacar, pero todavía no llegué a n igual 1, o puede ser que capaz que n es 1, pero el elemento no es el que estoy buscando. ¿Se entiende? Entonces lo primero que debería distinguir, porque es lo que me complica más ahí, ¿qué es lo que debería distinguir? ¿Puede pasar que acá esté en un caso base? ¿Se puede dar que esté en un caso base? O sea, si n es igual 1, ¿qué voy a tener que hacer igual de todas formas? Si n es igual 1, ¿puedo devolver un resultado? Si estoy acá y n es igual 1, tengo que hacer una llamada recursiva. Si n no es 1, obviamente también tengo que hacer una llamada recursiva. Esas llamadas van a ser un poco distintas en función de qué. Yo voy a tener que escribir la llamada, ¿no? La llamada va a decir n occur y voy a tener que escribir estas cosas. Como voy a procesar el primer elemento, seguro que este empieza en la posición 2. Eso es fácil. El elemento va a ser siempre el mismo. En esos dos casos, ¿el valor de n es el mismo o no es el mismo? Acá. En 1, si el primer elemento es el que estoy buscando, a n le tengo que restar 1. Y en el otro caso no. O sea que lo primero que voy a hacer acá, cómo voy a separar, es con ese if, que lo voy a escribir allá porque acá no va a entrar. En este caso no va a ser un else if, porque voy a querer hacer algo después de eso. Lo voy a hacer como un if separado. No lo voy a hacer como un else if. Lo voy a hacer como un if aparte. O sea, si b de 1 es el elemento que estoy buscando, fíjense, estoy buscando más de una vez porque si no estaría acá. Si n valiera 1 y b de 1 es L, me estaría acá. Si estoy acá quiere decir que n es mayor que 1. Entonces, lo que tengo que hacer es, lo encontré en esta posición, achicar el vector como es lo razonable que hago siempre, y ¿qué más tengo que hacer? Achicar n. ¿Lo ven esos todos? Lo escribo y lo vuelvo a explicar por las dudas. Uno, dos. Lo voy a poner acá como ¿alguien se acuerda cómo son los comentarios en Octave, en MATLAB, en porcentaje? Porcentaje. Si estoy acá, como un comentario acá para acordarnos. Primero, sé que largo es mayor que 0. O sea que no hay ningún problema. Puedo acceder a b de 1, ya me pasaba acá, ya podía acceder a eso. Pero por las dudas, que nadie se olvide que estamos en el caso en que largo mayor que 0. Y después tiene que pasar una de estas dos condiciones. O n mayor que 1 o b de 1 distinto de L.
O sea, si estoy en el else de esto es porque una de esas dos cosas no pasa. Lo escribo acá arriba por si ahí no se ve. Dice n mayor que 1 o b de 1 distinto de L. O sea, o no es el elemento que estoy buscando o tengo que buscarlo más de una vez. No hay otra forma que esté ahí. Entonces, lo primero que chequeo es si es el elemento que estoy buscando. O sea que, entonces quiere decir que estaba en este caso, de que n es más grande que 1. ¿Ah? Si salí de esto es porque puede pasar que no se cumplan las dos condiciones a la vez. ¿Ah? Que va a quedar en el caso siguiente. Pero si entré, o sea, si b de 1 es igual a L, quiere decir que necesariamente n es mayor que 1, ¿no? Pues si no hubiera entrado acá. Capaz que lo estoy repitiendo demasiado y los confundo más, pero ¿se entiende eso? Si b de 1 valía L y n valía 1, entraba acá. O sea que si b de 1 vale L y estoy acá, quiere decir que este no puede ser 1. Si no es 1, lo acabo de encontrar en esa posición. O sea, lo estaba buscando 4 veces, me queda encontrarlo 3. Entonces, hago la llamada recursiva con el elemento para el resto del vector y le digo, no es n, no es las 4 que me faltaban. Ahora te faltan n menos 1. Te faltan 3. ¿Ah? Si no estoy acá, quiere decir que el primer elemento no es el que estaba buscando. Y entonces ahí en realidad no me importa, porque no me va a hacer achicar el n. No me importa si faltaba 2 veces, o faltaba 1, o faltaba 10, porque lo clave ahí es que no es el elemento que estaba buscando. Entonces el n no importa, tengo que seguir buscando la misma cantidad de veces que estaba buscando hasta ahora. Exactamente. N ocurrencias de n, porque como no es el que estaba buscando, tengo que seguirlo buscando la misma cantidad de veces del elemento ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, y ahora lo que nos falta es el tema este de que estamos recorriendo por la izquierda y por la izquierda pierdo los valores. Eso resuelve toda la recursión y está bien, eso ya hace lo que queremos que haga. El único problema que tenemos es lo que nos pasaba en el buscar. ¿Se acuerdan que si yo vengo con los menos 1, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo acá estoy achicando el vector, en estos dos casos, yo estoy achicando el vector en un elemento. Entonces, cuando lo encuentren, la posición no es la que me devuelvan en res, sino que es uno más, que es el que yo me comí en este paso. No importa si comí el elemento que era o no era. Este vector tiene este elemento que es el que estoy descartando en este paso, y yo le estoy diciendo, devolveme la enésima ocurrencia acá. Si él me dice que esa ocurrencia está en X, como yo me comí un elemento en este paso, estoy descartando el b de 1, en realidad no está en la posición X, sino que está en la posición X más 1. ¿Qué es lo que nos pasaba en el buscar? ¿Está claro eso? Entonces lo que tengo que hacer es eso mismo que hacíamos en el buscar, que en esto básicamente lo puedo escribir así, si el resultado es distinto de menos 1. Si es distinto si me dio menos 1 en algún paso, lo que quiere decir es que no lo encontré, entonces devuelvo el menos 1 y ya está. Si el resultado es distinto de menos 1, lo que tengo que hacer es incrementarlo en 1. Este es el end del if y acá está el end del otro, de este que está acá. ¿Se entendió? Sí. Esto de acá. Claro. Esto es la misma idea que pasaba en el buscar que hicimos la clase pasada. Hay un problema que es que yo estoy haciendo, olvidémonos del enésimo, ¿tá? Porque eso
funciona cuando estoy buscando uno solo también, ¿no? Nosotros estamos haciendo la recursión de izquierda a derecha. Entonces, suponete que vos tenés un elemento que está acá, en la posición 5, y es el que estás buscando. Vos estás buscando X. Entonces, ¿cómo resuelve este problema la recursión? Empieza... No nos concentremos en esto, pensémoslo en el que estoy buscando uno solo. Pero voy a tomar el código un poco de referencia para acordarnos de la lógica. Lo primero que hace es busca si llega el vector vacío. Si llega el vector vacío, ya está, tengo que devolver -1. Si no, se fija si el primer elemento es el que estoy buscando. En este caso, pongámosle que no. Entonces lo que hace es, dice, llamo recursivamente. Cuando llama recursivamente, achica el vector desde 2 hasta largo y dice a la recursión, encárgate de este vector que tiene un elemento menos. Entonces, ¿qué pasa? Esa llamada recursiva es con este vector. Con el vector rojo. El vector rojo no tiene esta celda. Entonces, para el vector rojo, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 4. Otra vez, como el primer elemento no es el que estoy pidiendo y no es vacío, no es el primer elemento, otra vez, llama para adentro y corta acá. Corta desde la posición 2 al resto del vector. Y otra vez, ahora este se transformó en la posición 1, esta es la 2 y ahora el 5 está en la 3. Vos siempre el elemento que estás mirando para decir si está o no está es el primero. Entonces, lo que termina pasando en la quinta llamada recursiva es que se va a llamar con este vector así, que empieza con el X. Pero para vos, esa X, en el pedazo de realidad que vos ves, que es el vectorcito que te llamaron, está en la posición 1. Por eso, cuando encontrás los elementos, siempre los devolvés en la posición 1. Siempre decís, porque es el único que estoy mirando yo. Yo estoy mirando este. Ahora, ¿qué pasa? Eso no es la solución al problema, porque si ese 1 se devolviera para afuera, todo daría 1. A la vuelta de la recursión, yo sé que la función recursiva me puede devolver dos cosas. O -1, porque abrí la recursión y no la encontré, o un número, que en el primer caso será 1. Pero ¿qué pasa? Si yo antes de este había tenido este vector, el que tiene 1 más, fíjate que el elemento que yo procesé fue este, que fue en el que no encontré la X. Entonces, si yo te digo, ¿en qué posición está en ese vector? Y es en la posición que ocupa en este vector, más 1, que es el elemento que yo me comí. Yo le digo comerme un elemento, cortar un elemento de ese vector, digamos, ¿está? Por eso es que a la vuelta de la recursión, si no es -1, tengo que sumar 1. Como este paso se va a ejecutar a la vuelta de todas las llamadas recursivas, este le va a agregar 1, este otro le va a agregar 1, este le va a agregar 1 y al final te va a dar 5, que es lo que vos querés. ¿Tá? Eso lo vimos con el buscar. Repasen el buscar. Yo sé que los dibujitos los hago acá y no están en las PPTs, pero si no, bueno, después pueden repasar también el video en OpenFing o algo. ¿Tá? Pero es esa la idea. Esto lo tengo, digamos, este ejercicio es básicamente el mismo que hicimos agregando esta complejidad del n. Que las cosas que nos cambian son, bueno, esto sigue igual, no es que nos lo cambia. Tengo que discriminar acá si tengo que achicar o no achicar el paso, que esto no estaba antes. Y mi caso base agrega que el n sea 1. ¿Tá? Lo que tiene este problema interesante, o que es raro, distinto a lo que veníamos haciendo, es que a veces tengo recursión en el n acá. ¿Tá? O sea, estoy achicando dos estructuras a la vez. No es algo muy común, no solemos poner muchos ejercicios de ese estilo, si repasan los parciales, pero es interesante verlo por las dudas. Bien, esto, entre hoy y mañana, yo subo las transparencias con esto. Con los ejercicios que hagamos acá.
¿Se entendió esto? Bueno, ahora sí, el ejercicio que seguía para discutir en la clase era el intercalar ordenadamente. ¿Se acuerdan antes del primer parcial resolvimos un código iterativo que era dado dos vectores que tenían elementos ordenados? No tienen por qué tener el mismo largo ni nada, o sea, tengo elementos, números en los vectores que están ordenados. Y lo que quiero hacer es construir un nuevo vector que esté ordenado y tenga todos esos elementos. Hacíamos una solución, era un ejercicio que era bastante interesante porque era uno que tenía un while y tenía condiciones en los dos vectores, porque fíjense lo que pasa acá, que a veces tengo que avanzar en este, o sea, si tengo estos dos, este va para dentro de la salida, me paro acá, pero después por ahí tengo que poner 2 o 3 de este antes de saltar acá. Entonces era un while que tenía dos índices. ¿Ah? Vamos a resolver ese problema recursivamente. Parámetros de ese problema. ¿Cuáles serían los parámetros de ese problema? ¿Cuántos tendría y qué serían? Dos parámetros, los dos vectores, ¿no? Que estoy tratando de intercalar. B1, B2. Y el resultado le llamé B. ¿En qué voy a hacer la recursión? ¿En cuál de los parámetros voy a hacer la recursión? En los dos. Otra vez en los dos. Este es otro problema en el que la recursión la tengo que resolver en los dos. Si yo fuera achicando este vector, acá no puedo ir procesando los elementos. Voy a tener que ir achicando en los dos. Y en algunos casos achicaré uno y en otros casos achicaré otro. Y eso me lo van a dar completamente los números que estén ahí. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Es la misma idea que tenía en la iteración. En la iteración, si se acuerdan, yo tenía que avanzar un índice cuando era el más chico, pero si el otro era más grande, avanzaba varias veces uno. Bueno, en esto me va a pasar lo mismo. La recursión puede llegar a comer muchas veces elementos de un lado antes de comer elementos del otro. Caso base de este problema. Largo 0. Caso base, largo 0. ¿Qué vector largo 0? Uno de ellos, el que... Si el largo de B1 es 0, ¿qué tengo que devolver? Ya está, esos son todos los casos base del problema. Y al revés. Si el largo del segundo vector es 0, tengo que devolver B1. Si cualquiera de ellos es vacío, tengo que devolver el otro. Si los dos fueran, va a entrar por acá, no importa, va a devolver el vacío, está bien, es una solución razonable al problema. Si no estoy en el caso vacío,
¿Qué tengo que hacer? Si estoy acá, fíjense una cosa que no es menor, pero que hay que deducirlo de la lógica del if. Si estoy acá quiere decir que este vector no es vacío y este vector no es vacío. Entonces los dos por lo menos tienen un elemento. Entonces puedo comparar esos primeros elementos para ver cuál es el menor. Si el menor... Si B de 1... Cuando terminemos con este voy a decir una cosa a aquel que me olvidé decir después. Vale. Los vectores ya vienen ordenados. Yo sé que están ordenados, es un dato del problema. No, porque fíjate que acá estás devolviendo lo que te devuelvan, devolvés lo que te devuelvan. Nunca precisás vos llegar al vacío. No, en este caso, digamos, piénsenlo, van a ver que está bien que sea así. Es verdad, es raro para los tipos de problemas que venimos resolviendo que nosotros nunca construimos explícitamente el vacío en esta solución, digamos. Pero no lo precisamos. Fíjense que cuando se me vacía uno, devuelvo el otro vector entero, no me interesa. Si los dos fueran vacíos, lo que va a pasar es que va a entrar acá y va a devolver un vacío, o sea que va a dar el vacío. O sea que no me va a importar. Bueno, si el B de 1 es más chico, ¿qué es lo que sé? B1 de 1, sé que es el que tiene que ir en la solución. Vamos a... B1 de 1, como es el más chico de los que yo veo, sé que va primero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo sé que ese elemento va primero. Acá es medio difícil de ver esto que yo les... No, es medio difícil, no. Es medio difícil capaz que de pensarlo en esos términos que yo les decía, de qué precisaría de la otra solución, porque lo primero que tengo que identificar es... En los otros problemas, como en este, está claro que el elemento que estoy procesando en cada paso es B de 1. Sé que el resto del vector es lo que va a la recursión. Acá lo primero que tengo que darme cuenta es qué es lo que va a la recursión. Si B de 1 es el más chico, lo que quiere decir es que B de 1 lo puedo usar, o sea que mi llamada recursiva, lo que tiene que lograr es que entre los dos vectores se achiquen. Si saco el primero, de uno de ellos, ya lo que tengo es más chico que lo que tenía antes. ¿Está claro eso? Entonces voy a tener que llamar a esta misma función con el B2 completo y el B1 recortado en ese elemento. ¿Tá? Eso sería, capaz que no es tan obvio como en estos otros problemas que vos decías, está seguro que tenés que hacer esta llamada recursiva en B2. ¿Qué le falta a eso para hacer la solución? Bueno, acá me tengo que dar cuenta cuál es esa llamada, no es tan obvia como en los otros problemas. Entonces, el B de 1 va seguro y lo que le sigue a eso es el intercalar de B1 desde 2 hasta length de B1 seguido, intercalar con dos parámetros y el segundo de los parámetros es B2. O sea, el único elemento, fíjense acá, ¿no? El único elemento que yo sé que va seguro, imagínense que la recursión ya me abrió los vectores y estoy parado, este es el pedazo que veo de acá y este es el que veo acá. Yo sé que el 2 va dentro de la solución porque es el más chico, pero fíjense que va el 5 después que es de este vector, no es de este otro. Entonces yo en este paso no puedo decir, poné el primero de B2, porque podría no estar cumpliendo el orden. Es lo mismo que me pasaba en la iteración. En la iteración yo te llevaba dos índices y en un paso lo que decía es poné este. El otro no sé si hay que ponerlo. Lo vemos el paso que viene. Y acá pasa lo mismo con la recursión. Yo le digo, achicá este, que sé que es el más chico,
Y en el paso siguiente de la recursión, fíjate si el primero de este es más chico que esto o no. ¿Se entiende eso? Bueno, el resto es igual. Voy a escribir los casos, pero es básicamente lo mismo. Voy a escribirlo allá porque ahí no va a entrar. Por ejemplo, B2 de 1 menor que B1 de 1. Y ahí hacemos al revés. El vector resultado es B2 de 1 seguido del intercalar de B1 completo y B2 desde la posición 2 hasta el largo de B2. Acá va un paréntesis, dos paréntesis, tres paréntesis y la llave. A ver si acá puse bien los paréntesis. 1, 2, 3, sí, está bien. Y en el caso igual, voy a hacer lo mismo que hicimos en el iterativo. Estamos asumiendo, esto no está explícito, es una letra que estamos resolviendo acá en el teórico, que esto está representando conjuntos de alguna forma. Entonces, si hay un elemento que está repetido, lo vas a poner una vez sola porque la pertenencia a conjuntos es una relación que está una vez sola. Si el 7 está en un conjunto, no está dos veces, digamos. ¿Tá? Eso dependerá de la letra. En este caso, en computación se usa mucho este tipo de representaciones ordenadas para conjuntos porque fíjense que son bastante rápidas estas operaciones. Acá lo que estás haciendo es una unión de conjuntos y se hace relativamente rápida. Entonces, voy a asumir ese criterio. Pongo uno de ellos, el que quiera, porque son iguales. Y después lo que hago es llamo a la función recursiva con b de 1 desde 2 hasta length de B1, un paréntesis, dos paréntesis, y el segundo parámetro es B2 desde 2 a length de B2. Un paréntesis, dos paréntesis y la llave. ¿Se entendió? Esto también juega con dos parámetros. Tiene algunas cosas particularidades, eso de que nunca construimos la solución, nunca llegamos al vacío y eso. Este también estaba por el tema de los dos parámetros en la recursión, digamos, que eso no es de lo más habitual que solemos hacer, pero está bueno que vean ejercicios así. También les sirve para entender bien eso de la recursión y el pasaje de parámetros, si algunos los implementan. ¿Lo qué? No, si los vectores están desordenados, tendrías que partir el problema de alguna forma. O sea, tendrías que hacer que cada elemento que ves de uno lo busques en todo el vector completo. Claro. O uses, o hagas una función, claro, o ordenes primero. Pero esos problemas son todos más complicados que este, digamos. Son todos problemas más complejos. ¿Se entendió la solución a este ejercicio? Hoy me habían dicho los compañeros cuando empecé una cosa sobre aquel que después me olvidé de ponerlo en el pizarrón. Si se entendió este, vuelvo sobre eso que me lo comí acá. Que es que en realidad yo puse como condición, este también es un problema raro, que yo puse como condición acá de caso base o determinación, si el largo es 0, devuelvo menos 1. Pero en realidad yo sé que tengo que devolver menos 1, o puedo saber que tengo que devolver menos 1 antes de eso. ¿Cuándo tengo que devolver menos 1? Si me quedan menos posiciones en el vector que la cantidad de ocurrencias que me piden, no hay forma de que eso esté. Entonces, uno podría escribir en vez de eso, si quieren, como una especie de optimización de la función, digamos. O sea, esa función va a ser menos llamadas recursivas que la otra. Igual a los términos de este curso, la primera solución está bien, digamos, ¿no?
no es la idea. Eso se puede llegar a recortar, pero no. Pero digo, este problema es lo suficientemente complejo para que si esa es la condición está bien, digamos. Sí. No, acá, intercalar. Claro, porque lo que llamo es a la función recursiva y le saco a los dos los elementos. Digo, como sé que son iguales, imagínate que acá en vez de ser 1, 2, es esto. Estoy diciendo, poné el 2 y después llamar recursivo con este pedazo y este otro. Con una llamada sola, precisa. Claro, eso es por lo que les expliqué, por esto de que en computación... Lo del problema de que cuando tenés en la mano un martillo todas las cosas parecen clavos. En informática siempre usamos esto para representar conjuntos, entonces nadie pone los elementos repetidos. Alguien podría usarlo para representar otra cosa y que tenga sentido repetido, digamos. ¿Ah? Por eso, pero no es una diferencia importante para el problema que estamos haciendo. Ahora vamos a comentar un par de cosas de matrices. En el práctico van a resolver ejercicios sobre matrices recursivas, o sea que tampoco es algo que sea mucho más complicado. El problema que tiene la recursión sobre matrices, ¿no? Básicamente es que nosotros cuando trabajábamos con vectores, ¿qué hacíamos? Hacíamos esta idea de descompongo en un elemento y el resto. Esto estaba bárbaro porque la estructura me permitía hacer eso. Sencillo, digamos. Ahora, bueno, a ver si hacemos silencio. Si quiero hacer recursión sobre la matriz, yo no puedo sacar un elemento solo, porque después no puedo agarrar y decir, ¿cómo especifico esto? Que ni siquiera es una matriz. No puedo. Entonces, para partir el problema en matrices, típicamente lo tengo que partir, o una de las opciones más razonables es partirlo, por ejemplo, en un vector y el resto, que eso sí es una matriz. ¿Se entiende? Si yo tengo una matriz, no puedo sacarle una celda y hacer una llamada recursiva, que es la idea que yo hacía acá con el vector. Yo con el vector le sacaba el primero y decía, procesar el resto. Sacaba el segundo, procesar el resto. Yo acá no puedo agarrar y decirle, saca esta celda y ¿qué llamo? ¿Ah? No puedo sacar una celda arbitraria. Entonces, una posible forma de resolver este tipo de ejercicio, o sea, si nosotros les pedimos que resuelvan un problema sobre una matriz recursiva, una opción, por ejemplo, es esto, de partirlo en esto. Entonces fíjense lo que va a pasar, que va a haber una función sobre matrices, de alguna forma, ¿no? Ahora vamos a hacer una función que es sumar todos los elementos de una matriz recursiva. Entonces, si yo les digo, bueno, vamos a escribir esa función. Así queda más fácil la idea antes de seguir en el aire. Entonces, quiero hacer una función que sume las matrices, que sume los elementos de una matriz. Voy a hacer esta idea de separar, como bueno, en realidad acá lo hice partiendo por filas, ¿no? La fila 1, al revés. Entonces yo digo, voy a partir en filas el problema. Entonces, mi caso base en ese caso, digamos, voy a escribir la expresión para obtener la cantidad de filas y columnas, ¿no? Mn size
Otro comentario al margen que vi corrigiendo parciales. Si esa matriz es cuadrada y nosotros le decimos que esa matriz es cuadrada, lo escribo acá al costado. Eso no está muy bien que digamos. En realidad yo creo que está mal, que no debe funcionar. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo quiero asignar los valores en variables. Le estoy pasando dos variables para que asigne a la vez en esas dos variables. Porque yo sé que esos valores son el mismo. Es como que estoy tratando de expresar algo que en realidad no lo preciso expresar. ¿Tá? ¿Se entiende eso? O sea, yo hago mn, yo sé que son iguales, no me importa, pero preciso dos variables para guardar esas cosas. ¿Ah? Esto no está bien. Lo borro. Bueno, me quedé con el tamaño de eso. Si estoy partiendo en filas, entonces, si m vale 0, quiere decir que se me acabaron las filas, no hay más filas para partir, o sea que la solución es 0. O sea, si m es 0, el resultado es 0. ¿Se entiende? Estoy partiendo en filas. Si la cantidad de filas es 0, ya está, terminé. Si no, mi problema recursivo sobre matrices es hacer la llamada recursiva a esto. ¿Se entiende? Eso es una matriz más chica que tiene menos elementos. No puedo hacer como hacía hoy, que sacaba uno. Tengo que sacar una fila entera para poder expresarla de alguna forma. O sea que Y es suma matriz de m de 2 a m, o sea, estoy sacando la primera, se podría sacar la última, es lo mismo, y todos los elementos, o sea, de la 1 a la n. ¿Ah? Le saqué la primera fila a esa matriz. Le estoy diciendo, sumame todos los elementos que están de la fila 2 para abajo. Eso no es la solución a mi problema, porque para sumar todos los elementos de esa matriz, ¿qué me está faltando? Me están faltando todos los elementos de la primera matriz, de la primera fila. Para eso, no lo puedo hacer con esta misma función. A veces hay gente que en las pruebas o eso, cuando hace un código, lo hace con esta misma función. A mí me parece que eso es menos claro. O sea, uno podría agarrar y decir, bueno, si m es 1, ¿se entiende? Si yo estoy en una fila, m vale 1. Entonces uno podría agarrar y decir, bueno, hacer el suma matriz de esta fila. ¿Y cómo voy a distinguir ese caso? Bueno, cuando m sea 1, anda sumando cada uno de los elementos de esa fila. ¿Tá? Vamos a hacerlo de la forma que a mí me parece que es más clara, que es usando una función auxiliar que se llame suma vector. Suma vector con m de 1, 1n. Y esa es la solución al problema. Obviamente que si esto es algo que le estamos pidiendo en una prueba y eso, ustedes tienen que implementar esta función, ¿no? Si tienen que implementar esa función, ya lo habíamos hecho aparte en un práctico anterior. Si tienen que implementar esa función y les estamos pidiendo la solución de suma matriz recursiva, ¿cómo tiene que ser esa función? Siempre que hagan una función auxiliar a un problema recursivo, lo que tienen que hacer es que esa función sea recursiva, si no, están como no cumpliendo con las condiciones del problema. ¿Tá? Lo voy a escribir acá, ese igual ya lo teníamos, ¿no? Lo hicimos, fue uno de los primeros que hicimos, sumar todos los elementos de un vector, pero lo escribo rápido ahí.
como les decía, esta función hay gente que lo que hace no está mal, para mí es un poco más oscuro de verlo, que lo que hace es agregar otro caso acá, o sea, este se vendría a ser para m, este vendría a ser el caso de m mayor o igual que 2, ¿ah? Pero si m es 1, lo que hace es decir, el resultado, o sea, hace este paso. Y es m de 1, 1 más suma matriz de m de 1 de 2 a n. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto que escribí acá? O sea, decir, si tenés 0 fila, el resultado es 0. Si tenés algo que tiene por lo menos 2 filas, es una matriz. Entonces partila en una fila y el resto. Si tenés algo que tiene una fila, es el vector que tenés que sumar. Entonces, agarrás el primer elemento, lo sacás y achicás. ¿Ah? Esto estás parado siempre en la misma fila y lo que estás haciendo es comiendo el primer elemento. ¿Ah? Para mí esto es más entreverado porque estás mezclando matrices con vectores y acá, o sea, esto es un vector, no una matriz y me parece que confunde. ¿Tá? Me parece que es más clara la otra solución. Por último, y para... Lo van a ver en el práctico, yo voy a poner la solución también en las transparencias, pero en el práctico se va a discutir. No voy a poner la solución. Si la matriz tiene un tamaño que sea potencia de 2, o sea, si el largo de acá es potencia de 2 y el largo de acá es potencia de 2, fíjense una cosa bastante interesante que pasa, que me permite partir esto de otra forma. ¿Qué pasa? Si esto es potencia de 2, yo puedo dividir entre 2 la cantidad de filas. Si esto es potencia de 2, puedo dividir entre 2 la cantidad de columnas. Entonces tengo otra forma de partir esta matriz, que es los elementos que están acá, los elementos que están acá, los elementos que están acá y los elementos que están acá. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Ah? Pero eso solo pasa en el caso particular en que eso es potencia de 2. Voy a subir la solución de esa, la van a discutir en práctico, por eso no la termino de escribir acá para que lo puedan ver en práctico, me parece más interesante. ¿Ah? Pero es un caso súper particular en el que puedo partir de otra forma. Esto que les decía hoy de, bueno, ¿cómo parto esta matriz? Le saco una fila, porque una fila se la puedo sacar a cualquier matriz. Ahora, si es potencia de 2, me lo puedo separar en cuadrantes. Después habrá que ver cómo escribo m de qué es esto, de este pedacito. ¿Tá? ¿Se entiende? Y fíjense que si es potencia de 2, o sea, 8, cuando parto me quedo con 4, después me quedo con 1, ¿no? O sea, si esto tiene 8 elementos, si yo tengo algo con 8 elementos, bueno, hice con 4. No, hice cualquier cosa. Si tengo 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, en una primera pasada parto así, parto así, parto así, y fíjense que en la recursión, en el paso siguiente, parto en 4 elementos, o sea, siempre llego a un elemento, ¿tá? Y eso es una propiedad que tiene que ver con las propiedades matemáticas de eso, porque es una potencia de 2. O sea, 16, 8, 4, 2, 1. Voy a pasar por 1 siempre. O sea, en mi caso base va a ser un elemento, que también es algo raro para las recursiones. Típicamente en nuestro caso base es llegar a vacío, a 0. Y esto va a tener como caso base cuando tengo un elemento solo. Bien. ¿Se entendió más o menos? Ese lo van a discutir bien en práctico, pero para que les quedara un ruido de eso. Hoy de noche o mañana o pasado subo las PPTs
Y la clase que viene tienen con Pablo polinomios y matrices dispersas.